Durante los años de la ley seca en los Estados Unidos, el poblado Río Rico, localizado a unos 60 kilómetros de la mancha urbana de Matamoros, se convirtió en un sitio tipo Las Vegas. Era un lugar en donde se podría encontrar casinos, clubes nocturnos, un palenque, burdeles, hoteles, tiendas de souvenir. Incluso operaba el galgódromo Río Rico Kennel Club. En aquella época, entre 1920 y 1933, tiempo que duró la prohibición en el vecino país del norte, Río Rico pertenecía a los Estados Unidos, a pesar de que se encontraba de este lado del río Bravo. El lugar, aseguran, fue visitado en varias ocasiones por Alfonso Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone o Scarface, uno de los principales gángsters de Estados Unidos en aquella época. No existe un registro oficial sobre ello, sin embargo, sí hay muchas versiones de que estuvo en Río Rico. Minerva Cantú Garza, quien precisamente es originaria de Río Rico, asegura que su abuelo, Felipe Cantú Díaz, trabajó para Al Capone durante el tiempo de la ley seca en los Estados Unidos. Sí, él trabajó con Al Capone y él pasaba vino para Estados Unidos. De acuerdo a la versión de su padre, Felipe Cantú Barrientos, su abuelo se encargaba de trasladar el vino que cruzaba por la frontera hasta la ciudad de Chicago. Hasta Chicago, y luego mi abuelo se quedaba en un pueblito de Texas. ¿A qué hotel llegaba? Se llamaba el Hotel Cortés, que está en Hueslaco. ¿En Hueslaco? Uh-huh. ¿Y el vino lo trasladaban hasta allá en camiones o qué lo trasladaban? Pues fíjese que eso no sé, pero sí llegaba hasta Chicago. Llegaba hasta Chicago. Ajá, sí. ¿Eran más empleados o su abuelo era el único o cuánta gente trabajaría con él? Pues que me di cuenta es nada más, era mi abuelo que iba para allá. Ajá, eso era lo que me di cuenta, ¿verdad? Que él trabajaba por sí solo. Doña Minerva comenta que en aquellos años en Río Rico había muchas casas de apuesta. ¿Cómo les diré? Había casas de juego, venía mucho turista de Estados Unidos y se ponía muy bonito, dicen que se ponía muy bonito en esas casas de juego. Pero sobre la presencia de Al Capone en Río Rico, hay quienes lo dudan. Sin embargo, doña Minerva está muy segura de que sí, estuvo en varias ocasiones en aquel poblado. Yo sí lo afirmo porque mi abuelo, él estaba ahí en Río Rico, el señor Al Capone. Llegaba, y no le platicaban cómo era Al Capone, el carácter, si era buena gente, era mala, era malo, era enojón, ¿no? ¿Por qué le platican de Capone? Pues no, nomás decían que iba con mi abuelo, pero era todo lo que me decían de esas pláticas de mi papá, que era el que me platicaba mucho de eso. Versiones sobre la presencia del entonces enemigo público número 1 de los Estados Unidos hay muchas, y sobre esto nos comenta el historiador Martín Rodríguez Arellano. De todas estas leyendas, una de las más famosas que se cuenta en el antiguo poblado de Río Rico, ante esta prohibición del gobierno de los Estados Unidos, es que con ello afloraron cantinas y casas de apuesta, o que ahí mismo en las cantinas se apostaban grandes sumas de dinero, y muchas personas que aseguran el haber vivido ahí, o por testimonios de sus padres y sus abuelos, decían que este famoso mafioso italoamericano Al Capone venía a Río Rico a hacer negocios y a jugar grandes sumas de dinero. Incluso hay quienes aseguran que no solo en Río Rico estuvo el famoso gángster, sino que en el ejido del Soliseño tuvo una bodega en donde resguardaba el vino que cruzaría a los Estados Unidos. Pero también existen otros testimonios de que en el hoy ejido del Soliseño, Al Capone tenía una bodega donde almacenaba cigarros y alcohol, que después, por su cercanía al río, pasaba a Estados Unidos. Entonces, son dos comunidades muy diferentes, lejanas entre sí, y pues ya cuando muchas personas aseguran que algo sucedió, puede que haya algo de verdad. No obstante, no tenemos alguna prueba documental o fotográfica de que Al Capone haya estado o en Río Rico o en el Soliseño. Son muchas las versiones que se escuchan sobre Al Capone, incluso hay quienes aseguran que fue socio de don Juan N. Guerra, lo que difícilmente pudo haber ocurrido. Y es que cuando el gángster estuvo en Matamoros, fue durante los primeros años de la década de los 20, y para entonces don Juan era un niño de apenas 8 o 9 años. Es que las matemáticas simples lo desmienten, porque don Juan nació el 15 de julio o 17 de julio
de 1915 y Al Capone anduvo aquí a principios, en la primera década de los 1920, de tal manera que don Juan, cuando Al Capone anduvo por aquí, tendría 8 años, por lo cual no es posible que haya hecho negocios con Al Capone. Las simples matemáticas lo desmienten. De hecho, en una de sus últimas entrevistas, don Juan negó haber tenido negocios con Al Capone. Y en una entrevista que al mismo don Juan le hicieron en sus últimos años de vida, él mismo contestó eso. Sí. Que no, pues él era un niño cuando supuestamente la era de Al Capone. Entonces las matemáticas simples echan por tierra esa versión. En fin, la versión de que Al Capone estuvo en Matamoros, en los poblados Río Rico y El Soliceño, sigue siendo un mito, una historia que ha trascendido con el paso de los años.